En este vídeo aprenderás cómo la ingeniería de la Unión Soviética logró diseñar los trenes BZHRK RT-23 UTTH Molodets, complejos de misiles balísticos intercontinentales capaces de camuflarse en la red ferroviaria civil y soportar la descomunal física de lanzamiento de un misil nuclear de 104 toneladas sin destruir los vagones ni descarrilar el convoy. El tren de misiles balístico soviético BZHRK, acrónimo en ruso de Boyevoi Zeleznodorodny Raketny Complex, o complejo ferroviario de misiles de combate, representa uno de los logros más audaces y complejos de la ingeniería militar de la Guerra Fría. Desarrollado a partir de finales de la década de 1970 por la Oficina de Diseño Yuzhnoye bajo la dirección de los hermanos Vladimir y Utkin Alexeyev, el sistema BZHRK nació para resolver la vulnerabilidad estratégica de los hilos estáticos en tierra. Frente al avance de la precisión de los misiles balísticos intercontinentales, ICBM, de Estados Unidos y el aumento de la resolución de los satélites de reconocimiento óptico y radar, los hilos subterráneos fijos eran cada vez más detectables y vulnerables a un primer ataque nuclear. La solución soviética no fue ocultar el arma en las profundidades del océano o bajo montañas de hormigón, sino camuflarla a la vista de todos dentro de la vasta red de ferrocarriles civiles de la Unión Soviética, que abarcaba más de 140.000 kilómetros de vías férreas. A simple vista, un tren BZHRK era indistinguible de un convoy de mercancías refrigerado de alta prioridad de los ferrocarriles soviéticos, SZD. Los vagones que albergaban los misiles, los centros de mando y los sistemas de energía estaban pintados con los colores estándar, llevaban ventanas falsas y marcas de identificación de vagones de correo o de transporte de carne congelada. Sin embargo, detrás de este camuflaje operativo se escondía una fortaleza móvil capaz de operar de manera completamente autónoma durante meses, resistir la onda de choque de una explosión nuclear cercana y lanzar 3 misiles balísticos intercontinentales RT-23 UTTH Molodets, designación OTAN, SS-24 Scalpel. Cada uno cargado con 10 ojivas termonucleares de reentrada múltiple independiente, MIRV, de 550 kilotones. Pero para convertir un vagón de tren convencional en una plataforma de lanzamiento balístico de reacción rápida, los ingenieros tuvieron que resolver desafíos físicos y mecánicos extremos que amenazaban con deformar la infraestructura ferroviaria, volcar el convoy o destruir la propia estructura del vagón durante el disparo. El primer gran desafío técnico residía en el reparto de la masa y la preservación de la infraestructura de vías. El misil RT-23 por sí solo pesaba aproximadamente 104 toneladas métricas a las que había que sumar la masa del contenedor de transporte y lanzamiento, TPK, el sistema de erección hidráulica, los generadores de energía y el propio chasis blindado del vagón. El peso total del vagón de lanzamiento alcanzaba unas 200 toneladas métricas. En los ferrocarriles soviéticos convencionales de la época, la capacidad de carga por eje máxima permitida para evitar la deformación plástica del balasto y la rotura de las traviesas era de 23 a 25 toneladas por eje. Si se colocaba un vagón de 200 toneladas sobre una configuración estándar de 2 bogies de 2 o 3 ejes, la presión por eje resultante habría colapsado los raíles, haciendo imposible que el tren circulara por vías secundarias o puentes de luz media. Para distribuir esta masa sin sobrepasar los límites estructurales de la red ferroviaria, los ingenieros desarrollaron un vagón de lanzamiento especial apoyado sobre 2 bogies pesados de 4 ejes cada uno, 8 ejes en total por vagón. Esto reducía la carga estática por eje a unas 25 toneladas, un valor aceptable para la vía. Sin embargo, cuando el vagón se detenía en una sección de vía no preparada para realizar un lanzamiento de emergencia, la masa del vehículo concentrada en un solo tramo podía causar un asentamiento desigual del terreno. Para solucionar esto, el vagón de lanzamiento incorporaba un sistema de descarga de peso hidromecánico compuesto por estabilizadores o gatos hidráulicos retráctiles, outriggers, montados en el chasis del vagón. Al recibir la orden de disparo, estos brazos hidráulicos se desplegaban hacia abajo a los lados de la vía, apoyándose sobre placas base de alta resistencia que se asentaban directamente en el suelo y el balasto adyacente. Este mecanismo no solo absorbía parte de la masa estática del vagón liberando de tensión a los ejes y a las ruedas, sino que fijaba rígidamente la estructura al terreno, eliminando la oscilación de la suspensión por muelles del vagón y garantizando una plataforma vertical perfectamente nivelada y estable antes del alzado del misil. No obstante, el problema físico más crítico y espectacular que debieron resolver los diseñadores fue la gestión de la fuerza de retroceso y las cargas dinámicas extremas durante el lanzamiento. Cuando un misil balístico intercontinental de combustible sólido de 104 toneladas enciende su motor principal de primera etapa, genera un empuje de despegue superior a las 300 toneladas de fuerza, 3 barra inversa text, mn.
Si este motor se encendiera directamente en el interior del vagón o con el misil aún apoyado en la estructura del tren, lanzamiento en caliente, la fuerza reactiva descendente vectorizada hacia abajo, sumada a la onda térmica de miles de grados Celsius y los gases corrosivos de la combustión del propelente sólido, aplastaría literalmente el vagón contra las vías, reventaría el chasis metálico, fundiría los bogies y descarrilaría los vagones contiguos. Para neutralizar estas fuerzas destructivas, los ingenieros de Yuznoye implementaron un método revolucionario, el sistema de eyección en frío por gas, Mortar Launch o Cold Launch. El misil RT-23 no encendía su motor principal dentro del vagón. En su lugar, el misil permanecía guardado dentro de un contenedor cilíndrico hermético de fibra de carbono y Kevlar. En la base de este contenedor se instaló un generador de gas de pólvora de alta potencia, PAD. Al iniciar la secuencia de lanzamiento, las escotillas superiores del techo del vagón se abrían hidromecánicamente en pocos segundos dividiéndose en dos mitades a lo largo del fuselaje. A continuación, unos potentes cilindros hidráulicos elevaban todo el contenedor de lanzamiento desde la posición horizontal hasta la posición vertical estricta de 90 grados respecto al suelo. Una vez verificado el nivelado vertical mediante sensores giroscópicos de precisión, se activaba el generador de gas de la base. Este dispositivo quemaba una carga pirotécnica especial que producía una expansión masiva de gas a alta presión atrapado en el fondo del tubo. La presión del gas actuaba como un pistón neumático gigantesco que impulsaba al misil de 104 toneladas hacia arriba, expulsándolo violentamente fuera del contenedor y del vagón como si fuera un proyectil disparado por un mortero. El misil salía despedido verticalmente hacia el cielo alcanzando una altura de entre 20 y 30 metros sobre el techo del tren antes de que su propulsión propia se activara. Sin embargo, el principio de acción y reacción, tercera ley de Newton, dicta que para expulsar una masa de 104 toneladas hacia arriba a unos 30 metros por segundo, el generador de gas ejerce una fuerza reactiva igual y opuesta hacia abajo sobre la base del vagón de lanzamiento. Aunque esta fuerza dura solo una fracción de segundo, representa un impulso dinámico de cientos de toneladas hacia la vía. Para amortiguar este impacto descendente instantáneo y evitar la fractura del chasis, el BZHRK integraba un sistema de amortiguación hidráulica de recorrido largo entre el fondo del contenedor TPK y la estructura principal del vagón. Durante la eyección del misil, el contenedor retrocedía hacia abajo deslizándose sobre guías hidráulicas internas provistas de acumuladores de nitrógeno a alta presión. Este sistema convertía la fuerza de impacto instantánea en un trabajo de compresión de fluido, reduciendo la transferencia de energía al chasis y distribuyendo la carga residual a través de los estabilizadores laterales directamente al suelo firme. Pero el lanzamiento en frío introducía otro problema cinemático grave. ¿Qué ocurre con la llamarada del motor principal del misil cuando éste se enciende en el aire a solo 20 metros por encima del tren? Si el motor de la primera etapa del RT-23 se encendiera en una trayectoria perfectamente vertical sobre el vagón abierto, el chorro de plasma incandescente a más de 2500 grados de la tobera golpearía directamente el vagón, los vagones de control adyacentes y el equipo electrónico de alta precisión, destruyendo el complejo antes de que el tren pudiera moverse. Para proteger el convoy de este fuego descendente, los diseñadores concibieron una solución aerodinámica audaz: la inclinación del misil por impulso de gas posterior a la eyección. En la parte superior de la cofia del misil RT-23, cerca de las ojivas nucleares, se instaló un pequeño anillo de micromotores de combustible sólido orientados lateralmente, steering motors. En el momento preciso en que el misil era eyectado del tubo y alcanzaba su punto máximo de elevación por encima del vagón, pero antes del encendido del motor principal de la primera etapa, estos micromotores de la cofia se disparaban durante una fracción de segundo. Esto imprimía un par de rotación instantáneo que inclinaba ligeramente el eje longitudinal del misil unos 10 a 15 grados con respecto a la vertical, orientando la tobera trasera del misil alejándola de la trayectoria recta sobre el tren. Cuando el motor principal de la primera etapa se encendía una milésima de segundo después, el chorro de escape caliente salía despedido hacia un lado en un ángulo diagonal seguro, dirigiendo la llamarada destructiva hacia el terreno baldío contiguo a las vías en lugar de golpear el convoy ferroviario.